Una de las cosas básicas que todo developer necesita entender es cómo medir la complejidad de su código. Por ejemplo, vamos a tomar de ejercicio este pedazo de código. Esto es una función el cual va a iterar un arreglo por cada uno de sus elementos para imprimir un mensaje. Si yo te preguntara cuál es más complejo al momento de mandar a llamar esta función, en donde primero mando a llamar con un arreglo muy chico y en el segundo ejemplo mando a llamarlo con un arreglo mucho más grande, ¿cuál me dirías que es más complejo? ¿Cuál va a tomar más tiempo o cuál se va a ejecutar más rápido? Sorpresivamente para muchos que desconocen el tema de la complejidad en el tiempo de ejecución de nuestro código, probablemente no sepas que este pedazo de código, no importa el número de elementos que tenga, va a tener la misma complejidad. Sin embargo, hablando en términos de velocidad, la primera llamada con el arreglo más pequeño es el que se va a ejecutar más rápido. Pero ¿por qué pasa esto específicamente? Porque estos dos términos parece ser que son diferentes dependiendo de los escenarios. Es aquí donde llega el tema de la notación BGO. Hace algunos años hice un video relacionado de cómo funciona la notación BGO con algunos ejercicios, sobre todo para entender desde un punto de vista teórico el cómo podemos medir el rendimiento de nuestras funciones basados en la complejidad de nuestro código. Pero ¿cómo se representa este tipo de notaciones y cómo nos beneficia a nosotros como developers el conocer qué tan rápido o qué tan complejo va a ser nuestro código? Vamos a tomar el mismo ejercicio que vimos al inicio, en donde es un simple for el cual itera sobre cada uno de los elementos de un arreglo. Si nosotros pudiéramos ejecutar nuestra función y cada vez que nuestra variable de control se incremente, pudiéramos marcar un pequeño punto dentro de un cuadrante en donde nuestro eje X es el input, es decir, el número de elementos que tengo que analizar, contra el eje Y, que es, digamos, el tiempo que tardo en analizar cada uno de esos elementos. Podría ver que si uno cada uno de esos puntitos, lograría ver una recta en esta gráfica. Esto es porque sin importar la cantidad de elementos que yo tenga, el procesamiento o el tiempo de ejecución de este pedacito de código siempre va a seguir en forma de línea recta. Conforme más elementos le agregue esta función para analizar, el tiempo va a ser proporcional a ese número de elementos. Por eso es que en este caso nosotros tendemos a decir que este código tiene una complejidad de BGO n, es decir, lineal. Ahora vamos a ver estos dos ejemplos, en donde tenemos la misma función, solamente que en una ejecutamos dos fors, uno después del otro, y en la segunda función tenemos el for inicial. Para que nosotros podamos calcular la complejidad de estas dos funciones, tenemos que empezar a dividir. Por ejemplo, cada vez que nosotros utilizamos un control de flujo para poder analizar información, podríamos dividirlo o, digamos, categorizarlo para extraer su propia complejidad. En este caso, nuestra primera función con dos fors tendría la complejidad de BGO n más BGO n, comparado con la segunda función, la cual solamente consta de un BGO n. Podríamos inferir que entonces nuestra primera función tiene BGO 2n contra BGO n. Sin embargo, esto es una de las trampas más comunes para aquellos que aprenden notación BGO, porque cuando nosotros medimos la complejidad nos olvidamos de las constantes. ¿Qué quiere decir? Que no importa si es 2n, 3n, 1000n, 100.000n contra n. Lo que importa realmente es cómo se comporta la gráfica a través del tiempo. Y vamos a ver que sigue siendo una línea recta. Por lo tanto, sin importar si tenemos 2n, 3n, 4n contra n, la complejidad va a seguir siendo n para ambas, es decir, tienen la misma complejidad, aunque obviamente en términos de velocidad, el hecho de que nosotros le estemos agregando un for adicional a nuestra primera función, obviamente hace que el procesamiento sea mayor y que por lo tanto puede llegar a tomar más tiempo en completar esa función. Pero no sé si te fijas cómo utilizamos esta cuestión de la complejidad, la cual a su vez no tiene nada que ver directamente con la velocidad o la rapidez de nuestro código, sino que dos funciones podrían tener la misma complejidad. Sin embargo, al momento de querer medirlos ya en escenarios reales, podríamos inferir cuál es mucho más rápido que otra, simplemente por el hecho de que una función ejecuta más controles de flujo o más iteraciones sobre elementos que otro. Esta es una gráfica bastante común que puedes encontrar en internet si buscas por BGO Notation, en donde podemos ver algunas de las complejidades más conocidas o más utilizadas o más frecuentes que vas a encontrar
a lo largo de tu vida como developer, en donde vamos a encontrar dos tipos de complejidades. Las complejidades donde a mayor número de datos a procesar, el tiempo o la complejidad del proceso de los mismos va a ser cada vez menos o este se va a incrementar de forma exponencial. Por eso es que tenemos generalmente las notaciones de Big O relacionadas con ciertas funciones matemáticas. No es mi intención revisar cada una de ellas, pero sí al menos las más importantes para poder aprender a identificar algunas de las notaciones Big O más populares en el día a día. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo dos funciones. La primera función simplemente es un for, el cual itera los elementos de un arreglo, pero la segunda función es un for dentro de otro for. En esta ocasión podemos decir que nuestra segunda función es mucho más compleja y es de una complejidad Big O n cuadrada, porque para cada elemento actual se van a necesitar hacer dos tareas simultáneas. En este caso, al ser un for dentro de otro for, podríamos inferir que nuestro arreglo es un arreglo bidimensional. Entonces vamos a tener que hacer una operación tanto para el eje X como para el eje Y, lo cual obviamente incrementa la complejidad y el tiempo que va a pasar nuestra función en analizar cada uno de los elementos, aunque solamente estemos imprimiendo un console.log. Ahora, ¿cómo podríamos comparar ese for dentro de otro for contra la función donde tenemos dos fors, uno después del otro? El Big O es 2n contra n cuadrada. Aquí, como ya vimos anteriormente, realmente las constantes se omiten en este tipo de análisis, por lo cual seguimos teniendo un Big O n contra un Big O n cuadrada, es decir, sigue siendo más complejo nuestro for dentro de nuestro for. Pero aquí vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora nuestra función tiene un for dentro de nuestro for y terminando tenemos un for normal, es decir, una sola iteración para cada elemento? ¿Qué es más complejo? ¿Esta nueva función o la función donde solamente tenemos el for dentro de nuestro for? En este caso podríamos decir que tenemos Big O n cuadrada más Big O n, es decir, n cuadrada más n contra un n cuadrada. Desde un punto de vista, digamos, básico, podríamos pensar que dado que tenemos más n's en esta fórmula, entonces pues es más complejo nuestra primera función. Sin embargo, otra de las premisas cuando hablamos de notación Big N es que solamente se va a tomar aquella notación más compleja. Esto es porque por defecto la notación Big N está creada para poder medir el escenario más catastrófico en términos de performance. Por lo cual, si nosotros comparamos n cuadrada más n cuadrada sigue siendo más compleja. Por lo tanto, al final estamos comparando Big O n cuadrada versus Big O n cuadrada. Ahora recuerden que esto es complejidad a lo largo del tiempo, no necesariamente velocidad. Por lo tanto, si tenemos el mismo arreglo y corremos ambas funciones, la segunda función es muy probable que se ejecute mucho más rápido, simplemente por el hecho de que no tenemos otra estructura de for terminando el for dentro del for. De hecho, así se vería la representación de las dos funciones que tenemos, donde podemos ver que nuestra función lineal sigue a lo largo del tiempo sin importar el número de elementos que coloquemos, pero este for dentro de este for hace que nuestra función automáticamente sea cuadrática, es decir, estamos creando una parábola en donde conforme más aumentemos el número de datos a analizar, mayor va a ser el tiempo y esto va a crecer de forma exponencial. Otro tipo de complejidad que podemos encontrar de forma un poco escasa, pero aún así muy popular en diferentes algoritmos o librerías, es el tema de la notación Big O logaritmo de n. ¿Qué quiere decir con logaritmo de n? Básicamente lo que hace esta complejidad es que a mayor número de elementos, menor es el tiempo que se va a estar registrando. Es decir, uno de los ejemplos más básicos que podemos encontrar de este tipo de complejidad es la búsqueda binaria, en donde dado un arreglo de elementos ordenados, este algoritmo lo que hace es encontrar un punto medio dado un rango y entonces moverse a la izquierda o a la derecha dependiendo de qué tan aproximado esté del valor que estamos buscando. Con lo cual, incluso a partir de la primera iteración de nuestro arreglo o de nuestro conjunto de elementos, ya estamos excluyendo a gran parte de los elementos que no es necesario analizar. Así se vería un poco nuestra gráfica cuando aplicamos una búsqueda binaria, en donde vemos que nuestra función
tiende a incrementarse, pero eventualmente tiende a estabilizarse aproximándose más a una línea recta. Esto es básicamente una función logarítmica y todas se comportan de esta manera, por lo cual el tiempo de procesamiento no va a incrementarse exponencialmente ni linealmente conforme haya más elementos que analizar dentro de esta función. Sin embargo, una de las complejidades que quería mencionar en este video tiene que ver con una que es bastante fácil, que es la complejidad Big O 1. Big O 1 hace referencia a que sin importar la cantidad de elementos que nosotros vayamos a analizar, la complejidad o el tiempo para poder procesar ese elemento siempre va a ser constante. Este es uno de los ejemplos básicos en donde imagínate que tengo una función el cual tiene un arreglo de elementos y yo solicito un índice. Si yo conozco el índice del elemento que yo estoy buscando, es tan fácil como hacer referencia a ese índice dentro del arreglo y obtener el elemento de forma inmediata. Entonces, si te fijas en la parte inferior, así yo tenga un arreglo de 10 elementos o de 1000 o de 100,000 o de 1,000,000, mientras yo conozca el índice, el acceso es constante. Es independiente del número de elementos que tengo para analizar. Esta es una de las complejidades que a nivel de tiempo es el que te ofrece el mejor performance o rendimiento, porque no importa que tengas millones de datos que procesar, mientras tú conozcas cómo acceder al valor que estás buscando, este nunca se va a ver afectado por ese parámetro. Y es aquí donde, para terminar, les quería compartir algo. Hace algunos años, unos 2 años, yo hice un pequeño short en donde justo explicaba cómo poder reducir, digamos, a nivel de código una pequeña función para hacerla muchísimo más legible o más fácil de entender. Yo tomaba como ejemplo una función, el cual, dado un número entero, te debería regresar el día de la semana asociado a él. Puse el peor escenario en donde a lo mejor tendrías que validar a través de condicionales cada uno de los valores, dado que n, si es el número del día de la semana, pues tiene posibilidades finitas, es decir, puede ir desde el 1 hasta el 7. Y yo lo transformé a una función en donde, basado en ese número o ese input, dentro de un arreglo que tenía todos los nombres del día de la semana, pues simplemente te regresaba, basado en el índice, el correspondiente. Pero muchos me dejaban comentarios de que es mucho más rápido o era mucho mejor utilizar un objeto en donde el clave valor, en donde la clave era el día de la semana y el valor, digamos ya como tal, el nombre de cada día de la semana. Y entonces pues vamos a analizarlo, es decir, si yo comparo estas dos soluciones en donde yo utilizo los días como un objeto y basado en un índice yo regreso el valor asociado, utilizando el objeto o utilizando un arreglo, ¿cuál es más rápido? Más allá de que podamos decir cuál nos gusta más, cuál se entiende o cuál es más legible, ¿cuál creen que sea más rápido basado en lo que ya conocimos anteriormente? Pues sí, para sorpresa de muchos, estas dos soluciones tienen la misma complejidad. ¿Por qué? Porque ya vimos que la notación Big O 1 consiste en que si nosotros sabemos cómo acceder al valor que estamos buscando, sin la necesidad de recorrer cada uno de los elementos, este nos va a dar el acceso más rápido posible sin importar la cantidad de elementos. Entonces, no importa si tú utilizas un arreglo o utilizas un objeto, la velocidad va a tener que ser exactamente la misma. Pero, ¿qué pasa en términos de velocidad? Pues tendría que ser exactamente lo mismo, a menos que el lenguaje como tal implemente una forma mucho más pesada o mucho más lenta de acceder a un elemento utilizando una estructura de datos como un objeto o como un arreglo. Teóricamente no nos importa cómo esté construido mientras podamos acceder al elemento sin importar el número de elementos totales que haya. E incluso vámonos un poco más al escenario específico. No hay más de 7 días de la semana, por lo cual también estamos limitando nuestra complejidad a solamente 7 elementos dentro de una estructura de datos. Entonces, no importa si es objeto, si es arreglo, la complejidad y la velocidad prácticamente deben ser las mismas. Entonces, espero que con este video podamos complementar un poco el tema de notación Big O. Creo que es algo que se habla poco en el día a día, pero es importante sobre todo cuando propones soluciones en donde tienes que analizar muchísima información. Muchas veces no hacemos esto porque confiamos en que al utilizar librerías que ya implementan ciertos algoritmos,
pues ya toman en cuenta cómo utilizar, digamos, las complejidades para poder obtener el mejor resultado al utilizar o procesar muchísimos elementos. Sin embargo, nunca queda de más el poder entender esto para poder nosotros plantear en un futuro cómo poder crear algoritmos mucho más rápidos y que no solamente utilicemos funciones prehechas o que alguien más hizo pensando que ya son las más óptimas posibles. Espero les haya gustado este video, devs. No duden en dejarme sus dudas, sus comentarios. Si tenían dudas de cómo funcionaba BigON y con este video se les aclararon, o tienen algunas otras dudas o escenarios específicos que les gustaría que discutiéramos. Muchas gracias a todos por sus likes, sus comentarios. De mi parte es todo. Nos vemos la próxima.